Una mujer de 72 años se encontraba desamparada, junto al hombre que había sido su compañero de vida, en la inmensidad desoladora del desierto. Habían sido abandonados allí por la carne de su carne, por sus propios hijos, sin una gota de agua que mitigara la sed, sin un mendrugo de pan que calmara el hambre. Su único equipaje consistía en 3 vetustas maletas de un color marrón gastado por el tiempo y 2 bolsas de tela, viejas y deshilachadas. Sin embargo, lo que estaban a punto de descubrir en aquel rincón olvidado por la mano de Dios no solo alteraría el curso de sus existencias de una manera irrevocable, sino que también desataría una consecuencia funesta sobre sus hijos, quienes pagarían un precio exorbitante por su despiadada traición. El viento soplaba con una furia indómita en aquella mañana de octubre, levantando torbellinos de arena y polvo que danzaban macabramente sobre la cinta de asfalto desierta. La carretera se extendía como una cicatriz profunda y sin fin, grabada sobre la piel reseca de la tierra bajo la mirada implacable de un sol abrasador. El firmamento se desplegaba como un lienzo de un azul violento y absoluto, desprovisto de la más mínima nube que pudiera ofrecer un atisbo de clemencia, una promesa de alivio frente al calor que ya se cernía sobre ellos con la fuerza de un abrazo mortal, a pesar de que el reloj apenas marcaba las 9 de la mañana. En la lejanía, las siluetas de las montañas se perfilaban como espectros borrosos y distorsionados por la calima del horizonte. El silencio era una entidad propia, una presión palpable contra los tímpanos, una ausencia tan completa de sonido que el propio latir de la sangre se convertía en un estruendo ensordecedor. El Ara percibió el cambio sutil en el ronroneo del motor, una desaceleración que envió una onda de inquietud a través de su cuerpo. Sus manos, mapas de una vida larga marcadas con las manchas oscuras del tiempo, se crisparon sobre la tela del asiento delantero sin que ella se lo ordenara, un reflejo animal ante una amenaza no identificada. Llevaba sus gafas de lectura suspendidas de una delicada cadena dorada que reposaba sobre su pecho, encima de su vestido de flores, una sinfonía de rosas y blancos. Era el vestido que había elegido con esmero para la supuesta ocasión especial de este viaje, una excursión prometida por sus hijos que ahora se sentía extraña y ominosa. La tela se arrugaba incómodamente bajo la presión del cinturón de seguridad. Su cabellera, de una blancura nívea que evocaba la espuma de una ola rompiendo contra las rocas, estaba meticulosamente recogida en un moño bajo. Ella misma lo había peinado esa mañana con una dedicación casi ceremonial, movida por el deseo de lucir presentable para lo que creía sería un memorable paseo familiar. A su lado, sumido en un silencio profundo en el asiento trasero del Hyundai de color plata, se encontraba su esposo, Mateo. Un hombre de 76 años, con la espalda permanentemente encorvada como testimonio de décadas de esfuerzo inhumano en los campos. Sus manos, cubiertas de callosidades, ahora sufrían el temblor incesante del Parkinson, una enfermedad que lo había hecho su prisionero 5 años atrás. Sobre su cabeza lucía su sombrero de paja predilecto, el fiel compañero que lo había resguardado del sol inclemente cuando sus fuerzas aún le permitían cuidar de su pequeño huerto. Vestía una camisa de manga larga de color beige, una prenda que el Ara había planchado con devoción y cuidado la noche anterior, asegurándose de que no tuviera ni una sola arruga. El automóvil se detuvo en seco. El lamento metálico de los frenos rasgó el silencio sepulcral del desierto, resonando en la vasta soledad que los envolvía. Un escalofrío gélido recorrió la espina dorsal de el Ara, una sensación incongruente en medio de aquel horno natural. Algo no marchaba bien. Una premonición oscura se había estado gestando en su interior desde que partieron de su hogar 3 días antes. El recuerdo de la insistencia de sus hijos, Julián y Sofía, para llevarlos a conocer un lugar nuevo, un pueblo idílico donde, según ellos, podrían descansar y gozar de sus años dorados en una paz absoluta, ahora se teñía de un matiz siniestro. «Hemos llegado», anunció Julián desde el asiento del conductor. Su voz era un témpano de hielo, completamente desprovista de la calidez que el Ara atesoraba en sus recuerdos, la misma voz que de niño la llamaba al regresar de la escuela mientras corría a refugiarse en sus brazos. Ahora, a sus 48 años, con las sienes plateadas por las primeras canas, sus ojos oscuros, que en otro tiempo habían reflejado la luz de la inocencia, se habían endurecido con una frialdad que su madre se negaba a comprender. «¿Dónde nos encontramos, hijo mío?».
Inquirió Mateo, su voz un murmullo frágil y tembloroso mientras su mirada se perdía a través de la ventanilla, explorando la extensión infinita de tierra árida y rocas desnudas. No distingo ningún pueblo. Sofía, sentada en el asiento del copiloto, no se dignó a girar la cabeza para mirarlo. A sus 45 años, su rostro, que una vez fue un lienzo de dulzura, ahora estaba surcado por finas líneas de amargura que enmarcaban su boca. Su cabello, teñido de un castaño artificial y sin vida, estaba recogido en una coleta alta y tirante que acentuaba la dureza angulosa de sus facciones. Elara había notado con un dolor sordo cómo su hija había rehuido su mirada durante todo el trayecto, cómo sus labios se comprimían en una línea delgada y resentida cada vez que ella intentaba tejer una conversación. «Salgan del auto», fue la orden seca de Julián, abriendo su puerta sin dirigirles una sola mirada. Elara sintió que su corazón se desbocaba, un tamborileo frenético y arrítmico que le robaba el aliento. Sus dedos, en los que aún brillaba la sencilla alianza de matrimonio que Mateo le había entregado 52 años atrás, buscaron a tientas la manija de la puerta. «Julián, ¿qué está sucediendo?», su voz fue apenas un susurro roto, preñado de una angustia que comenzaba a enraizarse en su pecho como una planta trepadora de espinas venenosas. «Que salgas, mamá». La manera en que escupió la palabra mamá fue un insulto, un ácido que parecía quemarle la lengua al reconocer el vínculo que los unía. Mateo intentó abrir su propia puerta, pero el temblor de sus manos se lo impidió. Elara tuvo que rodear el vehículo y abrirla desde el exterior. El calor del desierto los abofeteó como un muro invisible y sólido en el instante en que abandonaron la burbuja climatizada del coche. El sol caía a plomo sobre sus cabezas, y Elara tuvo que entrecerrar los párpados para poder enfocar la vista. Julián ya había abierto el maletero. Con gestos bruscos, desprovistos de cualquier atisbo de cuidado, comenzó a descargar las pertenencias de sus padres. 3 maletas marrones de aspecto antiguo, con esquinas reforzadas de metal y correas de cuero agrietado, auténticas reliquias de una era pasada en la que viajar era un acontecimiento y los objetos se fabricaban para perdurar una vida entera. Junto a ellas, 2 bolsas raídas, de una tela descolorida por el uso y el sol, que contenían algunas mudas de ropa, un pequeño botiquín con sus medicinas y los escasos enseres personales que Elara había insistido en traer consigo. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó Mateo, su voz elevándose en un crescendo de incredulidad y rabia mientras observaba a su hijo lanzar las maletas sobre el suelo polvoriento sin la menor consideración. Una de ellas aterrizó de costado, su cerradura vencida se abrió parcialmente y dejó escapar algunas prendas que el viento, como un ladrón oportunista, comenzó a dispersar por el paisaje. «Esto», sentenció Sofía, bajando finalmente del coche. Caminó hacia ellos con los brazos cruzados sobre el pecho, una postura de desafío y desprecio. «Es exactamente lo que se merecen». Elara sintió que las piernas le fallaban, convirtiéndose en gelatina. Tuvo que apoyarse en la carrocería del coche para no desplomarse. «¿Qué hemos hecho mal?», susurró, las lágrimas comenzando a empañar su visión, transformando el mundo en una acuarela borrosa de dolor. «¿Qué hicimos para merecer esto?». Julián soltó una carcajada amarga, un sonido áspero y desagradable que carecía por completo de humor. «¿Qué han hecho?», repitió, avanzando un paso hacia su padre y apuntándolo con un dedo acusador. «Toda nuestra vida nos han hecho sentir que nunca éramos suficientes. Siempre demandando más, siempre comparándonos con los hijos de los vecinos. Siempre haciéndonos sentir que éramos una carga insoportable». «Eso no es verdad», protestó Elara, su voz quebrándose en 1000 pedazos. «Hicimos todo lo que pudimos por ustedes. Nos sacrificamos hasta el límite. Tu padre se dejó la espalda en el campo, y yo cosí ropa ajena hasta que me sangraron los dedos para poder pagarles los estudios, para que tuvieran las oportunidades que a nosotros nos fueron negadas. Y jamás nos permitieron olvidarlo», escupió Sofía, cada palabra cargada de un veneno acumulado durante años. Cada maldito día era un recordatorio constante de cuánto habían sacrificado, de la deuda infinita que teníamos con ustedes. Crecimos bajo el peso de su martirio, con una deuda que sabíamos que nunca podríamos saldar.
Mateo negó con la cabeza, sus ojos anegados en lágrimas detrás de los gruesos cristales de sus gafas. No lo entiendo, murmuró, perdido en un laberinto de confusión y dolor. Creía que los amábamos, que les habíamos dado un buen hogar. Un hogar edificado sobre la culpa, replicó Julián con crueldad. Un hogar donde cada sonrisa debía ser pagada con una gratitud servil y eterna, donde cada error era un pecado capital. Porque, después de todo su sacrificio, ¿cómo nos atrevíamos a decepcionarlos? El Lara sintió como algo se fracturaba en su interior. No era su corazón, eso ya estaba hecho añicos. Era algo más profundo, la estructura misma de su ser. Era la comprensión devastadora de que había fracasado en la única tarea que realmente le había importado en la vida. Había criado a sus hijos, los había alimentado, vestido y educado, pero en algún punto de ese largo camino, algo se había torcido de una manera monstruosa. Entonces, ¿qué?, preguntó con un hilo de voz tembloroso. ¿Piensan dejarnos aquí, en medio de la nada? Exactamente, confirmó Sofía, y en su tono se percibía una nota de perversa satisfacción. Así como ustedes nos hicieron sentir durante toda nuestra vida, abandonados emocionalmente, solos bajo el peso aplastante de sus expectativas. Ahora van a experimentar lo que significa estar verdaderamente solos. Pero moriremos aquí, dijo Mateo, su voz escalando hacia el pánico. No hay agua, no hay comida. No hay absolutamente nadie. Nos están condenando a muerte. Julián se encogió de hombros con una indiferencia que le heló la sangre a el Lara. Eso ya no es nuestro problema. Tienen sus medicinas en las bolsas, añadió Sofía, como si aquel gesto fuera un acto de suprema misericordia. Y algo de agua y comida. Les durará un par de días si la administran con inteligencia. Después de eso. Dejó la frase suspendida en el aire, pero la sentencia implícita era inequívoca. No pueden hacernos esto, suplicó el Lara, sin importarle la desesperación que teñía su voz ni las lágrimas que surcaban libremente sus mejillas arrugadas. Somos sus padres. Nosotros les dimos la vida. Y ahora nos la están quitando, replicó Julián. Se aproximó a su madre, y por un instante efímero, el Lara creyó ver un destello de humanidad en sus ojos, un vestigio del niño que alguna vez fue. Pero entonces, él abrió la boca y sus palabras cayeron sobre ella como cuchillas afiladas. Disfruten de sus últimos días juntos. Al menos se tienen el uno al otro. Nosotros nunca tuvimos el lujo de tener unos padres que nos vieran como personas y no como meras extensiones de sus propias ambiciones frustradas. Sofía ya había regresado al coche. Giró la llave y el motor cobró vida, su rugido una obscenidad en el sagrado silencio del desierto. Julián caminó hacia el lado del conductor, pero antes de entrar, se giró por última vez. Y no se molesten en esperar que alguien pase por aquí. Esta carretera fue clausurada hace años. La elegimos precisamente por eso. Nadie los encontrará a tiempo. Con esa última estocada, subió al coche. Las puertas se cerraron con un sonido metálico, seco y definitivo. El motor rugió con más fuerza y el Hyundai plateado comenzó a alejarse, levantando una nube de polvo que envolvió a los dos ancianos en una neblina densa y sofocante. El Lara y Mateo permanecieron inmóviles en medio de la carretera, observando cómo el vehículo que se llevaba a sus hijos se convertía en un punto cada vez más pequeño en la distancia, hasta que finalmente fue engullido por el horizonte tembloroso y distorsionado por el calor. El silencio que se instaló después fue absoluto, roto únicamente por el silbido lastimero del viento entre las rocas y el latido desbocado del corazón de el Lara. Mateo fue el primero en ceder. Se tambaleó hacia una de las maletas derribadas y se dejó caer pesadamente sobre ella, su cuerpo sacudido no solo por el Parkinson, sino por la conmoción brutal de lo que acababa de ocurrir. Se quitó su sombrero de paja y hundió el rostro entre sus manos. Sus hombros comenzaron a convulsionar en sollozos silenciosos y desgarradores. El Lara lo observó durante un largo instante, su mente incapaz de procesar la magnitud de la realidad. Luego, con unas piernas que sentía ajenas, caminó hacia él.
Se arrodilló sobre el asfalto caliente, ignorando el dolor de las pequeñas piedras que se clavaban en sus rodillas, y envolvió a su esposo con sus brazos. Permanecieron así, en silencio, durante un tiempo que pareció eterno. No existían palabras para describir la traición que acababan de sufrir. Simplemente se aferraron el uno al otro mientras el sol continuaba su ascenso implacable, mientras el calor aumentaba grado a grado, mientras el desierto los contemplaba con su indiferencia milenaria y cruel. Fue el Ara quien finalmente rompió el silencio. Su voz era ronca por el llanto, pero en ella vibraba un hilo de determinación que la sorprendió incluso a ella misma. No vamos a morir aquí. Mateo levantó la cabeza, mirándola a través de los cristales empañados por las lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso, Elara? Mira a nuestro alrededor. No hay nada. Absolutamente nada. Sí que hay algo, insistió ella, poniéndose en pie con un esfuerzo visible. Sus rodillas crujieron en protesta, su espalda se quejó, pero se forzó a mantenerse erguida. Nos tenemos el uno al otro. Y eso, mi amor, es mucho más de lo que ellos tendrán jamás. Su mirada barrió el paisaje desolado, unos ojos que habían sido testigos de 72 años de vida, que habían aprendido a descubrir la belleza y la esperanza incluso en los parajes más inhóspitos. A unos 100 metros de la carretera, distinguió lo que parecía ser el esqueleto de una construcción, quizás una vieja gasolinera o un puesto de vigilancia abandonado hacía décadas. Allí, dijo, señalando con el dedo. Tenemos que llegar hasta allí antes de que el sol alcance su cenit. Por lo menos tendremos un poco de sombra. Mateo siguió la dirección de su dedo y asintió lentamente. Con movimientos torpes, lastrados por la edad y el shock, comenzaron a reunir sus escasas posesiones. Las 3 maletas antiguas pesaban más de lo que Elara recordaba, cada una cargada con los objetos que habían juzgado esenciales cuando aún creían que se dirigían a un nuevo hogar para empezar una vida serena. Ahora, cada gramo de peso se sentía como una carga monumental. Decidieron que era imposible transportarlo todo de una sola vez. Mateo tomó una de las maletas más pequeñas y una de las bolsas de tela, mientras que Elara cargó con la otra bolsa y su bolso de mano, donde guardaba sus medicamentos. Dejarían las otras 2 maletas para regresar a por ellas una vez que hubieran alcanzado el refugio. Cada paso era una batalla. El asfalto de la carretera, agrietado y erosionado por años de abandono y climas extremos, irradiaba un calor que ascendía desde el suelo como una plancha ardiente. Elara podía sentir cómo las suelas de sus viejos pero cómodos zapatos de tela comenzaban a calentarse peligrosamente. El sudor empapaba su vestido de flores, pegándoselo a la espalda. A su lado, Mateo jadeaba con cada exhalación, su rostro congestionado por el esfuerzo. Detente, dijo Elara después de lo que le pareció una eternidad, aunque probablemente no habían transcurrido más de 5 minutos. Descansemos un instante. Se detuvieron en medio de la carretera, dejando caer sus cargas con un suspiro de agotamiento. Elara abrió la bolsa que llevaba y extrajo una de las 2 botellas de agua que Sofía había tenido la generosidad de dejarles. Era una botella de 1,5 litros, ya abierta y a medio consumir. Con manos temblorosas pero cuidadosas, le ofreció un pequeño sorbo a Mateo. Luego, bebió ella misma. El agua estaba tibia, casi caliente, pero sirvió para humedecer su garganta reseca. Tenemos que ser muy cuidadosos, murmuró, guardando la botella de nuevo en la bolsa. No sabemos cuánto tiempo tendrá que durarnos. Reanudaron la marcha. El sol seguía ascendiendo, y con él, la temperatura. Elara sentía su piel arder, a pesar de la escasa protección que le ofrecía su vestido de manga corta. Mateo llevaba su camisa de manga larga, pero el esfuerzo físico lo estaba agotando visiblemente. El temblor de sus manos se había intensificado, y sus pasos eran cada vez más vacilantes. Ya casi llegamos, lo animó Elara, aunque ella misma sentía que sus piernas estaban a punto de colapsar. Solo un poco más, mi vida. Solo un poco más. La estructura que habían divisado desde la distancia resultó ser los restos de lo que en su día fue una pequeña estación de servicio.
Las paredes de adobe estaban parcialmente derrumbadas, el techo de lámina oxidada estaba plagado de agujeros del tamaño de un puño, y no quedaban puertas ni ventanas que ofrecieran la más mínima privacidad. Pero había sombra. Y en ese momento, la sombra era un tesoro más valioso que todo el oro del mundo. Se dejaron caer sobre el suelo de tierra compactada, sus respiraciones entrecortadas llenando el espacio silencioso. Elara cerró los ojos por un instante, permitiéndose saborear el alivio de estar fuera del alcance directo del sol, aunque el calor seguía siendo opresivo. Tengo que volver a por las otras maletas, dijo finalmente, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de moverse de nuevo. No, la detuvo Mateo, tomando su mano con una firmeza sorprendente. Esperaremos a que el sol baje un poco. No podemos arriesgarnos a una insolación. Las maletas pueden esperar. Elara sabía que él tenía razón, pero la idea de que sus pertenencias estuvieran allí, expuestas en medio de la nada, la inquietaba profundamente. En esas maletas se encontraban los pocos recuerdos que habían podido traer consigo, fotografías antiguas, cartas amarillentas, el chal que su madre le había tejido antes de morir, el reloj de bolsillo de Mateo que había pertenecido a su abuelo. No eran simples objetos. Eran fragmentos de sus vidas, la evidencia tangible de que habían existido, de que habían amado y habían sido amados. Pero Mateo tenía razón. Debían ser sensatos. Debían sobrevivir. Se acomodaron contra una de las paredes menos deterioradas, sus cuerpos apoyados el uno contra el otro en busca de consuelo. Elara sacó las provisiones que Sofía les había dejado. 2 sándwiches de jamón y queso envueltos en papel de aluminio, ya aplastados y con los bordes del pan comenzando a endurecerse. 3 manzanas pequeñas, una de ellas con una magulladura visible. Una bolsa de galletas saladas y la botella de agua medio vacía, junto con otra completamente llena. No es mucho, murmuró Elara, haciendo un inventario mental de sus escasos recursos. Quizás nos dure 2 días si somos extremadamente cuidadosos. 3, si pasamos hambre. Y después, la pregunta de Mateo quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de un significado que ninguno de los dos se atrevía a confrontar. Elara no respondió. En su lugar, desenvolvió uno de los sándwiches y lo partió meticulosamente en 2 mitades desiguales, ofreciéndole la porción más grande a Mateo. No tengo hambre, mintió él, intentando devolvérsela. Come, ordenó ella con una suavidad que no admitía réplica. Necesitas mantener las fuerzas. Comieron en silencio, masticando cada bocado lentamente, intentando prolongar el momento. El pan estaba seco y el queso había empezado a sudar por el calor. Pero para 2 personas que habían crecido en la escasez, que recordaban tiempos en los que un trozo de pan con manteca era un festín, era suficiente. Mientras comía, la mente de Elara comenzó a vagar por los senderos del pasado, tratando desesperadamente de encontrar el punto exacto en el que todo se había desmoronado. Recordó el nacimiento de Julián, 48 años atrás, en aquella minúscula casa de 2 habitaciones en la que vivían. Había sido un parto difícil, largo y agónico. Pero en el instante en que sostuvo a aquel pequeño ser en sus brazos, con sus ojos oscuros observándola con esa intensidad única de los recién nacidos, había jurado que le daría todo lo que a ella le había sido negado. ¿Y lo había cumplido, o no? Ella y Mateo habían trabajado sin descanso. Él en el campo, levantándose antes del alba para arar tierras que no eran suyas, sembrando y cosechando bajo un sol brutal. Ella cosiendo, limpiando casas, haciendo tortillas a mano para vender en el mercado. Cada centavo que ganaban se invertía con esmero, privándose ellos mismos de las necesidades más elementales para que Julián pudiera estrenar zapatos para la escuela, para que tuviera cuadernos con las páginas en blanco y una caja de lápices de colores. Cuando Sofía llegó al mundo 3 años más tarde, la carga financiera y física se duplicó, pero de alguna manera, también lo hizo su inquebrantable determinación. Elara podía evocar con una claridad dolorosa las noches en vela, surciendo ropa ajena a la trémula luz de una vela mucho después de que los niños se hubieran entregado al sueño, con los dedos entumecidos y a menudo sangrando por el abuso de la aguja.
Recordaba a Mateo regresando a casa del campo, con la espalda tan castigada por el esfuerzo que apenas lograba enderezarse, pero siempre, siempre con una sonrisa reservada para sus hijos, siempre encontrando una reserva de energía para jugar con ellos unos preciosos minutos antes de desplomarse en la cama, vencido por el agotamiento. ¿Habían sido demasiado severos? Sí, quizás. El Lara rememoró las ocasiones en que había reprendido a Julián por una calificación mediocre, la decepción en su propia voz resonando en sus oídos. Recordó las veces que había comparado a Sofía con la hija de los vecinos, una niña que siempre parecía tan impecablemente educada, tan aplicada en sus estudios. Pero lo había hecho desde un lugar de amor desesperado, un deseo ardiente de que ellos fueran mejores, de que tuvieran más oportunidades, de que no se vieran obligados a destrozarse el cuerpo trabajando como les había tocado a ellos. ¿Era eso un crimen tan terrible? ¿Querer que tus propios hijos tuvieran una vida mejor? Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, abriendo un surco limpio sobre la piel cubierta de polvo. Mateo debió sentir su temblor, porque su mano apretó la de ella con más fuerza. No es tu culpa, dijo él, su voz un susurro ronco en la quietud. Hicimos lo mejor que supimos y pudimos. Eso hicimos. El Lara lo miró, sus ojos buscando respuestas en aquel rostro surcado de arrugas que conocía mejor que el suyo propio. Si de verdad lo hubiéramos hecho, no estaríamos aquí ahora. Si hubiéramos sido mejores padres. No, Mateo negó con la cabeza, una firmeza inusual en su gesto. Fuimos buenos padres. No fuimos perfectos, nadie lo es. Pero los amamos, les dimos de comer, los protegimos con nuestras vidas. Si ellos no son capaces de ver eso, si han elegido transformar su dolor, sea real o imaginario, en nuestra sentencia de muerte, esa culpa recae sobre ellos, no sobre nosotros. El Lara quería creerle. Dios, como deseaba creerle. Pero una parte de ella, esa parte que había sido madre durante 48 años, que había construido su identidad entera en torno a ese rol, no podía evitar preguntarse si, tal vez, solo tal vez, Julián y Sofía tenían algo de razón. Quizás habían sido demasiado exigentes. Quizás habían estado tan obsesionados con proveerles bienes materiales que habían olvidado entregarles lo que realmente importaba, una aceptación incondicional y sin peros. El día se arrastró con una lentitud agónica. El calor dentro de la estructura en ruinas era sofocante, un aire denso y pesado que se pegaba a la piel a pesar de la sombra. Intentaron dormir, pero el suelo de tierra compactada y el zumbido incesante de insectos invisibles convertían el descanso en una quimera. El Lara se encontró a sí misma contando las grietas del techo, observando cómo la luz del sol se desplazaba perezosamente a través de los agujeros, dibujando patrones de luz y sombra que cambiaban con las horas sobre el suelo polvoriento. Cuando el sol finalmente inició su descenso, tiñendo el cielo con pinceladas de naranja y púrpura que habrían sido de una belleza sobrecogedora en otras circunstancias, decidieron que era lo suficientemente seguro como para emprender el segundo viaje a la carretera y recuperar las maletas que quedaban. Esta vez, el trayecto pareció infinitamente más largo. Quizás era el agotamiento acumulado del viaje anterior, o quizás era el peso creciente de la desesperación que comenzaba a instalarse en la médula de sus huesos. Al llegar finalmente al lugar donde habían abandonado su equipaje, el Lara sintió que el corazón se le desplomaba en el pecho. Una de las maletas había sido forzada. Su contenido estaba esparcido por los alrededores, arrastrado por el viento. Algunas prendas de ropa colgaban patéticamente de los arbustos espinosos cercanos. El chal de su madre, aquella reliquia invaluable, yacía medio sepultado en la arena, con una de sus esquinas brutalmente rasgada. No, susurró el Lara, cayendo de rodillas y aferrando el chal con manos temblorosas. Lo sacudió con delicadeza, intentando liberar la arena que se había adherido a sus delicadas fibras. Alguna vez había sido blanco, ahora el tiempo lo había teñido de un color marfil, pero para ella, seguía siendo la prenda más hermosa del mundo. Era la última conexión física que le quedaba con su madre, fallecida hacía ya 30 años. Mateo la ayudó a recoger todo lo que pudieron encontrar. Algunas cosas se habían perdido para siempre, reclamadas por el desierto,
pero lograron recuperar lo más importante, las fotografías, cuidadosamente guardadas en un sobre de Manila que milagrosamente había resistido al viento, el reloj de bolsillo de Mateo. Y algunas prendas de ropa que podrían servirles de abrigo cuando la noche cayera y el desierto revelara su rostro helado. El viaje de regreso a su refugio se realizó en un silencio denso y apesadumbrado. El sol se ocultaba ahora con rapidez, y con su desaparición llegó un frío que sorprendió a Elara por su intensidad. El desierto, que durante el día había sido un horno, se transformaba en un congelador al caer la noche. Esa noche, acurrucados el uno junto al otro bajo las prendas de ropa que habían extendido sobre ellos a modo de mantas improvisadas, Elara no pudo conciliar el sueño. Escuchaba los sonidos de la noche del desierto, el aullido lejano de un coyote, el susurro del viento entre las ruinas, los pequeños crujidos de criaturas invisibles moviéndose en la oscuridad. Y pensó en sus hijos. Se preguntó dónde estarían en ese preciso instante. ¿Habrían regresado a sus casas? ¿Estarían durmiendo plácidamente en sus camas, sintiéndose finalmente libres del peso de unos padres exigentes? ¿O estarían despiertos, con la mirada fija en el techo, preguntándose si habían hecho lo correcto? Deseaba con todas sus fuerzas creer que sentían remordimiento, que la conciencia los atormentaba. Pero una parte de ella, la parte que había visto la frialdad absoluta en sus ojos cuando los abandonaron, sabía que lo más probable era que estuvieran celebrando su recién adquirida libertad. Mateo se removió a su lado, su respiración irregular delatando que él tampoco podía dormir. Ni Elara, susurró, usando un apelativo que no había pronunciado en años, el que le había puesto cuando eran jóvenes y el mundo parecía un lienzo en blanco lleno de promesas. Si no logramos salir de aquí. Su voz se quebró, quiero que sepas que estos 52 años a tu lado han sido lo mejor de mi vida. Que si tuviera la oportunidad de vivirlo todo de nuevo, te elegiría a ti una y mil veces. Elara sintió como las lágrimas brotaban de nuevo, calientes contra sus mejillas frías. No hables así. Vamos a salir de aquí. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? La pregunta de Mateo era genuina, desprovista de autocompasión. ¿Para qué? Nuestros hijos nos odian. No nos queda nadie más. Tal vez. Tal vez sería más fácil simplemente dejarse ir, ¿no crees? Elara se incorporó, su voz adquiriendo una firmeza que los sorprendió a ambos. No vamos a rendirnos. ¿Y sabes por qué? Porque si morimos aquí, si dejamos que esto nos derrote, entonces ellos ganan. Entonces, todo lo que dijeron sobre nosotros, sobre cómo solo nos importaba el sacrificio y el martirio, se convertiría en verdad. Pero no lo es. Sobrevivimos a la pobreza, sobrevivimos a la pérdida, hemos sobrevivido a tantas cosas. Y vamos a sobrevivir a esto. En la oscuridad, no podía ver la expresión de Mateo, pero escuchó el sonido de su respiración entrecortada, el pequeño sollozo que intentó reprimir. No sé si puedo, Elara. Estoy tan cansado, tan viejo. Tan inútil. Ella extendió la mano, encontrando su rostro en la negrura, acariciando sus mejillas con una ternura destilada a lo largo de 5 décadas de matrimonio. No eres inútil. Eres mi todo. Y mientras nos tengamos el uno al otro, mientras quede un solo aliento en nuestros cuerpos, seguiremos luchando. ¿Me entiendes? Seguiremos adelante. El segundo día amaneció con un cielo de un azul imposible, sin una sola nube que ofreciera misericordia. Elara despertó con el cuerpo magullado, cada articulación protestando al moverse. A su lado, Mateo ya estaba despierto, con la mirada perdida en el techo destrozado, sus ojos parecían haber envejecido una década durante la noche. Desayunaron la mitad de un sándwich compartido y unos sorbos de agua. Elara hizo un cálculo mental de sus recursos. Si continuaban racionando de esa manera, quizás podrían estirar la comida 3 días, 4 con suerte. Pero el agua era un problema mucho más acuciante. Con el calor del desierto, la hidratación era vital, pero solo les quedaba una botella y media. Necesitamos encontrar agua, dijo, verbalizando el pensamiento que ambos compartían. ¿Dónde? Respondió Mateo,
haciendo un gesto hacia el paisaje desolado que se veía a través del hueco de la puerta. Aquí no hay nada más que piedras y arena. El ara se puso en pie, sus rodillas crujiendo en señal de protesta. Tiene que haber algo. Esta estación de servicio no la construyeron en medio de la nada por capricho. En algún momento hubo gente aquí, hubo vida. Y donde hay vida, tiene que haber agua. Pasaron la mañana explorando los alrededores de su refugio. No se alejaron demasiado, aterrorizados ante la idea de perderse en la inmensidad del desierto, pero buscaron cualquier indicio de agua. El ara recordaba las lecciones de su abuela, buscar vegetación más verde, rastros de animales, depresiones en el terreno donde el agua de lluvia pudiera acumularse. Fue Mateo quien finalmente encontró algo. Detrás de la estructura, casi oculto por escombros y matorrales secos, había un viejo pozo. La estructura circular de piedras apiladas estaba semiderruida, y al asomarse, solo vieron oscuridad. Podría estar seco, advirtió Mateo. O podría ser nuestra salvación, replicó el ara. Necesitamos algo para bajar, una cuerda, un cubo, algo. Revisaron sus maletas de nuevo, esta vez con un propósito concreto. No tenían una cuerda, pero el ara encontró un chal largo que podría servir. Era de su abuela, otro tesoro familiar. Pero en ese momento, la supervivencia pesaba más que el sentimentalismo. Ataron una de las botellas de plástico vacías al extremo del chal, asegurándola con un nudo que esperaban fuera lo suficientemente resistente. Mateo, con manos que temblaban tanto por el Parkinson como por el nerviosismo, bajó la botella al interior del pozo. Esperaron conteniendo la respiración, segundos que se alargaron como horas. Y entonces, escucharon el sonido más hermoso que habían oído en sus vidas. Un suave chapoteo de agua siendo perturbada. «¡Hay agua!», exclamó el ara, sus ojos llenándose de lágrimas de alivio. «Mateo, hay agua». Pero su alegría fue efímera. Cuando finalmente lograron subir la botella, tras varios intentos frustrados en los que casi pierden tanto la botella como el chal, descubrieron que el agua tenía un olor extraño. Era más oscura de lo normal, con un tinte amarillento, y una sustancia aceitosa flotaba en la superficie. «No podemos beber esto», dijo Mateo, la decepción tiñendo su voz. «Está contaminada. Nos enfermaríamos». El ara tomó la botella, observando el líquido con atención. Su mente trabajaba a toda velocidad, recuperando fragmentos de información escuchados o leídos a lo largo de los años. El olor, la textura aceitosa. «No está contaminada», dijo lentamente, su corazón comenzando a latir con fuerza. «Es petróleo. O al menos, el agua está mezclada con petróleo». Mateo la miró sin comprender. «¿Y eso qué significa?». Significa, el ara se puso de pie, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho, que tal vez, solo tal vez, no vamos a morir aquí después de todo. Pasaron el resto del día extrayendo más muestras del pozo, cada vez más convencidos de la importancia de su hallazgo. El ara recordaba vagamente historias de su juventud, de pueblos enteros que habían florecido de la noche a la mañana al descubrir petróleo en sus tierras. Si aquello era realmente petróleo, y si había suficiente, podría valer una fortuna. Pero primero tenían que sobrevivir el tiempo necesario para que eso importara. Esa noche, mientras compartían la última manzana y los últimos sorbos de agua potable, el ara tomó una decisión. «Mañana, uno de nosotros tiene que ir a buscar ayuda». «¿Cómo?», preguntó Mateo. «No sabemos dónde estamos. La carretera está abandonada. Podríamos caminar en círculos hasta morir. O podríamos quedarnos aquí y morir con total seguridad», replicó ella. «Al menos caminando existe una posibilidad, por pequeña que sea». «Entonces iré yo». «No», el ara negó con firmeza. «Tú no estás en condiciones. Tus manos tiemblan demasiado, tu equilibrio no es bueno». «Iré yo. No voy a dejar que mi esposa camine sola por el desierto mientras yo me quedo aquí escondido como un cobarde». La voz de Mateo se elevó, con un destello de la fuerza que una vez tuvo. «No serías un cobarde», el ara tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Serías inteligente.
Uno de nosotros debe quedarse aquí, vigilar este lugar, nuestras cosas. Y tú necesitas conservar tus fuerzas. Si yo no regreso, su voz flaqueó por un instante, pero se obligó a continuar, alguien tiene que estar aquí. Alguien tiene que poder contar nuestra historia. Mateo intentó protestar de nuevo, pero Elara posó un dedo sobre sus labios. Por favor, mi amor. Déjame hacer esto. Déjame ser la fuerte por los dos, solo esta vez. La discusión se prolongó hasta bien entrada la noche, pero finalmente Mateo cedió, no porque estuviera convencido, sino porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Elara estaba en mejores condiciones físicas. Si alguien tenía una oportunidad, era ella. El tercer día amaneció con un cielo ligeramente nublado, una pequeña bendición que prometía un calor menos brutal. Elara se preparó para su viaje con el cuidado meticuloso de quien sabe que cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Se vistió con la ropa más protectora que tenían, pantalones largos, una camisa de manga larga de Mateo sobre la suya, un sombrero viejo y un pañuelo para cubrirse el rostro. En una de las bolsas raídas empacó la última botella de agua que les quedaba, algunas galletas y una de las botellas llenas del agua aceitosa del pozo. Si encuentras a alguien, muéstrales esto, le dijo a Mateo, señalando el líquido oscuro. Puede ser nuestra única oportunidad. Mateo la abrazó con fuerza, sus brazos temblorosos pero firmes alrededor de ella. Vuelve a mí, susurró en su oído. No me dejes solo. Volveré, prometió Elara, aunque ambos sabían que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Te amo, Mateo. Más de lo que las palabras pueden expresar. Y yo a ti, mi Elara. Desde el día que te vi hasta mi último aliento. El beso que compartieron fue salado por las lágrimas de ambos, un beso que contenía 52 años de amor y de vida compartida. Cuando se separaron, Elara se obligó a no mirar atrás mientras se alejaba. Sabía que si lo hacía, perdería el valor. Caminó hasta la carretera y decidió seguirla en la dirección opuesta a la que habían tomado sus hijos. Algo en su interior le decía que la salvación no podía venir del mismo lugar que la traición. Las primeras horas fueron las más duras. El sol, aunque velado por nubes dispersas, seguía siendo implacable. Cada paso era un esfuerzo consciente. Contaba sus pasos para distraerse del dolor y el miedo, 1000, 2000, 3000. Hacía pequeñas paradas, tomando sorbos minúsculos de agua, apenas para humedecer la lengua. El paisaje era de una desolación monótona. Comenzó a hablar sola, a hablar con Mateo como si pudiera oírla, recordando su primer beso, el día de su boda, el nacimiento de Julián. Fue un buen padre, dijo en voz alta al aire vacío. No importa lo que digan. Fuimos buenos padres. El sol comenzaba a descender cuando Elara vio algo a lo lejos que hizo que su corazón diera un vuelco. A través de las ondas de calor que se elevaban del asfalto, distinguió la silueta de un vehículo detenido. Temiendo que fuera un espejismo, una alucinación, siguió mirando. Parecía real. Con una energía renovada nacida de la desesperación, comenzó a caminar más rápido, luego a trotar de una forma torpe y dolorosa. A medida que se acercaba, vio que era un camión viejo, de un color rojo desvaído. Y había movimiento. Alguien estaba allí. ¡Ayuda!, gritó con todas sus fuerzas, su voz un graznido ronco. Por favor, ayuda. Un hombre salió de detrás del camión, visiblemente sorprendido. Era de mediana edad, de piel curtida y vestido con ropa de trabajo. ¡Dios santo!, exclamó, corriendo hacia ella. Señora, ¿está usted bien? Elara intentó responder, pero sus piernas cedieron. El hombre la sujetó antes de que cayera. Agua, logró decir. Él le ofreció una cantimplora y ella bebió con avidez. Despacio, le aconsejó él, con el rostro lleno de preocupación. ¿Qué ha pasado? Mi esposo, jadeó ella, recuperando el aliento. Está allá atrás. Nos abandonaron aquí. Nuestros hijos. La expresión del hombre cambió de preocupación a horror. ¿Sus hijos los abandonaron?
¿En el desierto? El Ara asintió, las lágrimas corriendo de nuevo ahora que la tensión se liberaba. Hace 3 días. Mi esposo está enfermo. Está solo, esperándome. Por favor, tiene que ayudarnos. Por supuesto, dijo el hombre sin dudar. Me llamo Héctor. ¿A qué distancia está su esposo? Tal vez a 10 kilómetros. No estoy segura. Hay una vieja estación de servicio abandonada. Carlos asintió con una determinación sombría, moviéndose ya hacia él. A portezuela de su camión. Suba, le indicó con una urgencia que transmitía tanto compasión como eficiencia. Vamos a por él. El viaje de regreso fue una extraña distorsión del tiempo, pareciendo a la vez un instante fugaz y una eternidad insoportable. El Ara mantenía la mirada fija en el horizonte, escaneando cada duna, cada roca, con una ansiedad que le oprimía el pecho. Su mente era un torbellino de escenarios aterradores. 3 días solo en la inmensidad del desierto, debilitado por la enfermedad y el abandono. Tantas cosas podrían haber salido mal, tantas tragedias irreparables podrían haber ocurrido en su ausencia. Allí, señaló finalmente, su voz quebrada por la emoción al divisar la silueta ruinosa de la estación de servicio. Está allí dentro. Carlos detuvo el camión con un chirrido de neumáticos sobre el asfalto agrietado, y ambos descendieron con una celeridad impulsada por la adrenalina. El Ara corrió hacia la estructura, sus piernas agotadas protestando con cada paso, gritando el nombre de su esposo en el silencio expectante. Mateo. Mateo, estoy aquí. He traído ayuda. Siguió un instante de silencio aterrador, un vacío en el que el corazón de El Ara pareció detenerse por completo. Y entonces, como un milagro sonoro, escuchó la voz débil pero inconfundible de su esposo. Mi El Ara. Lo encontró exactamente donde lo había dejado, tendido sobre el suelo de tierra, cubierto con las prendas de ropa que usaban como mantas. Su rostro era una máscara pálida, sus labios estaban secos y agrietados, y sus ojos se hundían en sus cuencas, pero estaba vivo. Respiraba. Estaba vivo. El Ara cayó de rodillas a su lado, abrazándolo con una fuerza que nacía de la desesperación y el alivio más puros. «¿Estás bien?», le susurraba una y otra vez, como un mantra. «Vas a estar bien. Encontré ayuda». Carlos se arrodilló junto a ellos, ofreciéndole a Mateo su cantimplora con agua fresca. «Vamos a sacarlos de aquí», dijo con una calma tranquilizadora. «Hay un pueblo a unos 40 kilómetros. Tienen un hospital, policía, todo lo que van a necesitar». Mientras ayudaban a Mateo a incorporarse, sus piernas temblorosas apenas sosteniéndolo, el Ara recordó de súbito la botella. «Espere», dijo, moviéndose rápidamente hacia sus maletas. «Necesito mostrarle algo». Le entregó la botella que contenía el agua aceitosa a Carlos. «Encontramos esto en un pozo que hay aquí detrás. Yo creo que es petróleo». Carlos tomó la botella, la agitó con un movimiento experto y luego la destapó para oler su contenido. Sus ojos, acostumbrados a los fluidos de los motores, se agrandaron visiblemente. «Por todos los cielos», murmuró con asombro. «Creo que tiene usted toda la razón. Esto huele y se ve exactamente como el petróleo crudo». «¿Y qué significa eso?», preguntó Mateo, su voz apenas un hilo. «Significa», dijo Carlos lentamente, su mirada recorriendo el paisaje desolado con una perspectiva completamente nueva, que este pedazo de tierra olvidado podría valer una auténtica fortuna. Alguien tiene que ser el dueño de esto. El Ara y Mateo intercambiaron una mirada cargada de incertidumbre. «No lo sabemos», admitió el Ara. «Nuestros hijos nos dijeron que esta carretera fue abandonada hace años, que absolutamente nadie pasa por aquí». «Si no hay un propietario registrado», reflexionó Carlos en voz alta, «y ustedes son quienes lo han descubierto, quienes lo han reclamado primero al establecerse aquí, podría ser suyo. Pero para eso van a necesitar un buen abogado. Y necesitarán que esto se analice como es debido». La cruel ironía de la situación no pasó desapercibida para ellos. Habían sido llevados a aquel lugar para perecer, abandonados a su suerte por su propia sangre en lo que se suponía que sería su tumba.
Pero en lugar de hallar la muerte, habían tropezado con un descubrimiento que tenía el potencial de transformar sus vidas de una manera que jamás habrían imaginado. El trayecto hasta el pueblo fue lento, con Carlos conduciendo con extrema cautela sobre la carretera deteriorada. Lara y Mateo iban en el asiento trasero de la cabina, sus manos entrelazadas en un gesto que no necesitaba palabras. Habían sobrevivido. Juntos, contra todo pronóstico, habían sobrevivido. El pueblo, cuando finalmente llegaron, era pequeño pero vibrante. Una calle principal flanqueada por una docena de negocios, una iglesia modesta y, lo más importante, un pequeño centro de salud. Carlos los llevó directamente allí. La doctora de guardia, una mujer joven y enérgica llamada Isabel, los examinó con una creciente expresión de preocupación. Sufren una deshidratación severa, sentenció mientras preparaba una vía intravenosa para Mateo. Un día o dos más y... Bueno, han tenido muchísima suerte. Mientras recibían atención médica, Lara le relató su historia a la doctora Isabel. La joven escuchaba con una mezcla de horror e incredulidad pintada en su rostro. Tienen que denunciar esto a la policía, dijo con firmeza. Lo que sus hijos han hecho es un intento de homicidio en toda regla. No pueden permitir que quede impune. Pero primero, había asuntos más urgentes que atender. Tras ser estabilizados, después de recibir fluidos y una comida caliente y apropiada, lo primero que Lara insistió en hacer fue contactar a un abogado. El único letrado del pueblo, don Ramiro, era un hombre de unos 60 años, de cabello completamente cano y una expresión que combinaba amabilidad y astucia. Cuando Lara le mostró la botella con el líquido oscuro y le narró los acontecimientos, sus ojos se iluminaron con un interés profesional. Primero, debemos verificar que realmente se trata de petróleo, explicó con calma. Y luego, tenemos que investigar a fondo la titularidad de esa tierra. Pero si resulta ser lo que ustedes creen, y si esa tierra está verdaderamente abandonada, sin un dueño registrado, hizo una pausa cargada de significado, ustedes podrían reclamarla bajo las leyes de usufructo y descubrimiento de recursos naturales. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Don Ramiro envió la muestra para ser analizada en la capital del estado. Simultáneamente, comenzó una minuciosa investigación en los registros de la propiedad de la zona donde Lara y Mateo habían sido abandonados. El resultado del análisis confirmó sus sospechas, el líquido del pozo contenía una mezcla de agua y petróleo crudo de alta calidad. No se trataba de una simple filtración, sino del indicio de un yacimiento potencialmente significativo. La investigación de la propiedad arrojó un resultado igualmente prometedor. La tierra donde se encontraban la vieja estación de servicio y el pozo había pertenecido originalmente a una compañía que se declaró en quiebra en la década de los 70. Los intentos de venderla habían fracasado repetidamente debido a su ubicación remota y su aparente falta de valor. Con el paso de los años, la propiedad había caído en un limbo legal, sin dueño registrado y completamente olvidada por la administración. Es una situación casi sin precedentes, explicó don Ramiro con una sonrisa satisfecha. Pero según la ley, si nadie reclama la propiedad en los próximos 30 días y ustedes pueden demostrar que la descubrieron y están dispuestos a desarrollarla, tienen un caso muy sólido para reclamar su titularidad. Pero había otro asunto pendiente que debía ser atendido. Con el apoyo de don Ramiro y la doctora Isabel, Lara finalmente reunió el valor para acudir a la policía. El inspector al mando en el pueblo, un hombre corpulento llamado Vargas, escuchó su relato con una expresión que se ensombrecía por momentos. Tomó notas detalladas, hizo preguntas precisas y, cuando Lara concluyó, golpeó su escritorio con la palma de la mano. Esto es atroz, dijo con una voz que retumbaba. Absolutamente atroz. ¿Tienen alguna forma de contactar a sus hijos? Lara le proporcionó los números de teléfono y las direcciones de Julián y Sofía. El inspector Vargas asintió. Voy a coordinar con las autoridades de su ciudad. Sus hijos van a enfrentar cargos criminales muy serios por esto. Abandono de personas vulnerables con intento de homicidio. Si son declarados culpables, y estoy convencido de que lo serán con su testimonio y la evidencia médica, podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión.
Lara sintió una extraña amalgama de emociones. Una parte de ella, la madre que había amado y criado a esos niños, sentía un profundo dolor ante la idea de verlos tras las rejas. Pero otra parte, la mujer que había caminado sola por el desierto, temiendo morir a cada paso, la que había visto a su esposo enfermo y desvalido a causa de la crueldad de sus propios hijos, esa parte sentía que era justicia. Hágalo, dijo finalmente. Necesitan enfrentar las consecuencias de sus actos. Los días se transformaron en semanas. Lara y Mateo permanecieron en el pueblo, primero en el pequeño hospital hasta su completa recuperación, y luego en una modesta pensión que don Ramiro les ayudó a encontrar. Los habitantes del pueblo, al conocer su historia, los habían adoptado como propios. La dueña de la fonda les ofrecía comidas gratis, y el propietario de la tienda de ropa les donó prendas nuevas para reemplazar las que habían perdido. Era una clase diferente de familia, una forjada no en la sangre, sino en la compasión humana más básica. El proceso legal avanzaba en dos frentes. Don Ramiro trabajaba incansablemente para asegurar los derechos de Lara y Mateo sobre la tierra y el yacimiento de petróleo. Mientras tanto, el inspector Vargas coordinaba con las autoridades estatales la construcción de un caso criminal sólido contra Julián y Sofía. 3 semanas después del abandono, llegó la noticia que Lara había estado esperando y temiendo a la vez. Julián y Sofía habían sido arrestados. El inspector Vargas les mostró las fotografías de la ficha policial. Lara observó los rostros de sus hijos, una mezcla de conmoción, ira y, sorprendentemente, ni un ápice de remordimiento visible. Dijeron que estaban seguros de que ustedes estarían muertos, informó el inspector con evidente disgusto. Que no había forma de que hubieran sobrevivido. Cuando les informamos de que no solo sobrevivieron, sino que encontraron petróleo y están reclamando la tierra, se pusieron, bueno, la descripción más amable sería, histéricos. Mateo tomó la mano de Lara. ¿Quieres verlos?, le preguntó con suavidad. Tienes derecho a enfrentarlos en el juicio. Lara lo meditó durante un largo momento. Una parte de ella deseaba mirarlos a los ojos y preguntarles cómo habían podido hacerlo. Pero otra parte sabía que no obtendría las respuestas que buscaba. No había explicación que pudiera dar sentido a semejante acto de crueldad. No, dijo finalmente. Quiero que enfrenten a la justicia, pero no necesito verlos para eso. Mis hijos, los que yo conocí y amé, murieron para mí el día que nos dejaron en ese desierto. Los extraños que ahora llevan sus nombres ya no son nada para mí. Mateo asintió, apretando su mano. Entonces, seguiremos adelante. Juntos, como siempre. El proceso para reclamar la tierra se prolongó más de lo esperado, pero finalmente, 4 meses después del abandono, en un día soleado de febrero, llegó la resolución. Un juez declaró a Lara Méndez y Mateo García como los legítimos propietarios de las tierras, incluyendo todos los recursos naturales contenidos en ellas. El acuerdo con la compañía petrolera, Terra Luz Petróleo, se firmó 2 semanas después. A cambio de los derechos de perforación, recibirían un pago inicial de 2 millones de pesos y el 15% de las regalías sobre todas las ganancias. Para 2 personas que habían vivido al día toda su vida, era una suma casi inconcebible. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?, preguntó Mateo una noche. Vamos a vivir, respondió Lara con sencillez, su mirada perdida en las estrellas. Vamos a viajar, a disfrutar cada día que nos quede. Y vamos a hacer algo bueno con este dinero. Este pueblo nos salvó. Quiero devolverles el favor. Construir una clínica mejor, mejorar la escuela. El juicio de Julián y Sofía se celebró 5 meses después. Fueron declarados culpables de todos los cargos y sentenciados a 18 años de prisión para cada uno. Cuando don Ramiro les dio la noticia, Lara sintió una profunda tristeza, pero también una sensación de paz. La justicia, por dolorosa que fuera, se había cumplido. Los meses siguientes fueron de transformación. Compraron una hermosa casa en el pueblo y cumplieron su promesa, financiando la expansión de la clínica y la renovación de la escuela. Se convirtieron en pilares de la comunidad que los había salvado. Un año después del abandono, una mujer joven se presentó en su casa. Soy Valeria,
dijo tímidamente, con un niño pequeño de la mano. Soy la hija de Sofía. Su nieta. Elara sintió que el mundo se tambaleaba. Sofía nunca le había dicho que tenía una hija. Sé lo que mi madre le hizo, continuó Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. Y estoy tan avergonzada. No vine a pedir nada, solo, necesitaba que supieran que existo. El niño pequeño miró a Elara con grandes ojos curiosos. ¿Eres mi abuela?, preguntó. Elara sintió como algo se rompía y se reconstruía dentro de su pecho. Soy tu bisabuela, respondió suavemente, arrodillándose a su nivel. ¿Cómo te llamas? Matías. Es un nombre hermoso. Miró a su nieta, vio el dolor genuino en sus ojos, y luego al pequeño Matías, un lienzo en blanco de inocencia. Podría cerrar la puerta, proteger su corazón de más dolor. Pero el desierto le había enseñado que la familia de sangre puede traicionar, pero la familia elegida puede salvarte. ¿Por qué no entran?, dijo Elara, abriendo la cerca de su jardín. Creo que Mateo está haciendo sus famosos huevos rancheros. Siempre hace demasiados. Mientras caminaban hacia la casa, la pequeña y cálida mano de Matías se deslizó en la suya. Era confianza. Era aceptación. Era la promesa de un nuevo comienzo, forjado no en las cenizas del pasado, sino en la inesperada y resiliente esperanza del futuro. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que alguien hallara una justificación para sentenciar a muerte a sus propios padres? Elara ya no poseía respuestas para esa pregunta. De hecho, había abandonado la búsqueda de las mismas hacía ya varios meses, aceptando que ciertas oscuridades del alma humana escapaban a toda comprensión. Los años se deslizaron uno tras otro, tejiendo una nueva normalidad en la vida de Elara y Mateo. Se establecieron en una rutina apacible y cómoda en su nuevo hogar, un santuario de paz que contrastaba violentamente con el infierno que habían sobrevivido. Decidieron cumplir los sueños que habían mantenido guardados en el baúl de sus corazones durante décadas. Juntos, vieron el océano Pacífico por primera vez, parados en la orilla, dejando que la inmensidad azul y el rugido de las olas lavaran las últimas cicatrices de su alma. Viajaron al sur, a la península de Yucatán, y caminaron maravillados entre las antiguas ruinas mayas, sintiendo el peso de la historia bajo sus pies. Se aventuraron a la vibrante Ciudad de México, deambulando por museos llenos de arte y pasillos que susurraban historias, disfrutando de la cultura efervescente de una metrópolis que nunca habían soñado conocer. Pero su brújula interna siempre los guiaba de regreso a su pequeño pueblo, a aquel rincón del mundo que se había convertido en su verdadero hogar, el lugar que los había salvado en cuerpo y espíritu. Valeria se convirtió en una presencia constante y sanadora en sus vidas. Ella y el pequeño Matías los visitaban cada pocas semanas, y con el transcurso del tiempo, esas visitas se transformaron en lo más cercano a una relación familiar saludable que Elara y Mateo habían conocido en muchos años. No era una dinámica perfecta, una punzada de dolor inevitablemente surgía al recordar que Valeria era la hija de Sofía, un recordatorio del linaje manchado por la traición. Sin embargo, Valeria era su propia persona, una mujer íntegra que forjaba su propio camino con bondad y determinación. El pequeño Matías creció considerándolos sus abuelos, libre del pesado equipaje de la historia que precedió su llegada. Para él, eran simplemente la abuela Elara y el abuelo Mateo, las personas cuyos bolsillos siempre albergaban un dulce y cuyo tiempo parecía infinito para responder a sus preguntas interminables. Julián y Sofía permanecieron en prisión, cumpliendo sus largas sentencias. De vez en cuando, Elara recibía informes escuetos de sus abogados, pero nunca buscó establecer un contacto directo. Había logrado hacer las paces con la dolorosa verdad de que los hijos que había criado ya no existían, habían sido suplantados por extraños que compartían su ADN, pero nada de su corazón. 5 años después del abandono, Elara se encontraba sentada en el porche de su casa, contemplando cómo el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Dentro, Mateo tomaba su siesta vespertina. Sus ronquidos suaves y rítmicos llegaban hasta ella a través de la ventana abierta, un sonido familiar que Elara había llegado a encontrar profundamente reconfortante, la banda sonora de su paz. Carlos,
El mecánico que los había rescatado aquel día terrible, detuvo su camioneta para hacerles una visita. A lo largo de los años, se había convertido en un amigo cercano y querido. Elara siempre afirmaba que él era el ángel que Dios les había enviado justo cuando más lo necesitaban. ¿Cómo se encuentra, doña Elara?, preguntó Carlos, acomodándose en la silla mecedora junto a ella. Bien, Carlos, muy bien, respondió ella, y lo decía con una sinceridad absoluta. Su salud era robusta para su edad. Mateo lidiaba a diario con su Parkinson, pero gracias a los mejores tratamientos que el dinero podía comprar, mantenía una calidad de vida digna. Tenían todo lo que necesitaban y mucho más. ¿Alguna vez se arrepienten?, inquirió Carlos tras un momento de silencio contemplativo. Quiero decir, de todo lo que sucedió, del dolor que sus hijos les infligieron. Elara sopesó la pregunta con cuidado, su mirada perdida en la distancia. No me arrepiento de haberlos criado. No me arrepiento del amor que les entregué, incluso si ellos nunca supieron apreciarlo. Lo que sí lamento es no haber sido capaz de ver las señales antes, no haber comprendido que mi manera de amar, tan llena de expectativas y sacrificios, los estaba alejando en lugar de acercarlos. Hizo una pausa, sus ojos fijos en las montañas lejanas que una vez habían sido el marco de su tumba anticipada. Pero si me preguntas si me arrepiento de haber sobrevivido, de haber luchado, de haber encontrado ese pozo, jamás. Porque sí, ese pozo nos trajo una riqueza que nunca imaginamos. Pero lo más importante es que nos trajo aquí, a este pueblo, a esta vida, a esta paz. A veces, los peores momentos de nuestra existencia nos conducen a los mejores lugares. Carlos asintió, pensativo. Es una hermosa forma de verlo. Es la única forma que tiene sentido, replicó Elara. Porque si me quedo atrapada en el odio, en el resentimiento, entonces ellos ganan. Entonces el desierto me habría matado de todos modos, solo que de una forma más lenta, desde adentro hacia afuera. Esa noche, acostada junto a Mateo en su cómoda cama, en la seguridad de su hogar, Elara reflexionó sobre el viaje que habían emprendido. No solo el viaje físico a través de la aridez del desierto, sino el viaje emocional y espiritual desde el abismo del abandono hasta la cima de la redención. Había aprendido que la familia no se define por la sangre o el ADN. Se trata de quien está dispuesto a sostenerte cuando te derrumbas, quien celebra tus triunfos sin una pizca de envidia, quien te ama no por lo que puedes ofrecerle, sino simplemente por ser quien eres. Había encontrado esa verdadera familia en los rostros amables de los habitantes del pueblo. En Carlos, que detuvo su camión por una extraña en apuros, en don Ramiro, que luchó por sus derechos como si fueran los suyos propios, en la doctora Isabel, en el inspector Vargas, y en todos los que los habían ayudado sin pedir nada a cambio. Y la había encontrado en Valeria y Matías, en la inesperada oportunidad de comenzar de nuevo, de construir algo hermoso sobre las cenizas de lo que se había perdido. «¿Estás despierta?», murmuró Mateo en la oscuridad. «Sí». «¿En qué piensas?». Elara tomó la mano temblorosa de su esposo y la llevó a sus labios. «En que somos las personas más afortunadas del mundo. Incluso después de todo», completó él. «Especialmente después de todo», confirmó ella. «Porque ahora sabemos lo que realmente importa. Sabemos quiénes somos cuando nos lo quitan todo, y descubrimos que somos mucho más fuertes de lo que nunca imaginamos». Mateo se acercó más, su cuerpo cálido un ancla en la noche. «Te amo, mi Elara. Desde el día que te conocí hasta mi último aliento. Y yo a ti, mi amor. Siempre». 10 años después del abandono, Elara tenía 82 años. Mateo había fallecido 2 años antes, pacíficamente mientras dormía, con Elara sosteniendo su mano hasta el final. Su muerte había sido un dolor agudo y profundo, pero también había sido como él lo había deseado, morir en paz, rodeado de amor, en su propia casa. Elara lo lloró durante días. 58 años de matrimonio no se superan con facilidad. Sin embargo, encontró consuelo en la comunidad que los había adoptado, en Valeria y en Matías, que ya era un adolescente de 14 años, y en los proyectos que había iniciado en el pueblo. La clínica que habían ayudado a expandir ahora atendía no solo a su comunidad,
sino a 3 pueblos vecinos. La escuela ostentaba una tasa de graduación del 95%, y muchos de sus estudiantes asistían a la universidad gracias al fondo de becas. Cada proyecto era una forma de honrar la memoria de Mateo, de asegurar que su tiempo en este mundo hubiera significado algo más que dolor y traición. Una tarde de otoño, Elara recibió una carta inesperada. El remitente era la prisión donde Sofía cumplía su condena. El corazón de Elara latió con fuerza mientras sostenía el sobre con manos que ahora temblaban, no por enfermedad, sino por el peso de los años. No había sabido nada de Sofía en una década. Ni una palabra, ni una disculpa. Con dedos trémulos, abrió el sobre. Mamá, comenzaba la carta. Elara tuvo que detenerse, inhalando profundamente. Era la primera vez en 10 años que Sofía usaba esa palabra. Mamá, sé que no tengo ningún derecho a escribirte. Sé que probablemente quemarás esta carta sin leerla, y no te culparía. Pero tengo que intentarlo. He estado en terapia durante los últimos 5 años. Al principio era obligatorio, pero con el tiempo empecé a ir voluntariamente. ¿Por qué? Porque finalmente estaba lista para ver la verdad. Y la verdad es que fui una hija terrible. No porque tú fueras una mala madre, como me convencí a mí misma durante años, sino porque era más fácil culparlos a ti y a papá que aceptar la responsabilidad de mi propia vida. Era más fácil interpretar cada corrección como un abuso, cada expectativa como una carga insoportable. Lo que hice, dejarlos en el desierto para que murieran, no hay palabras para describir cuán monstruoso fue. Durante años me dije que estaba justificada. Pero era mentira. Todo era mentira. Valeria me ha visitado. Me ha contado de tu nueva vida, de cómo has ayudado a un pueblo entero, de cómo encontraste una familia en extraños mientras tu propia hija te traicionaba. Me contó lo de papá, que murió en paz, rodeado de amor. No escribo esto esperando tu perdón. No lo merezco. Escribo porque necesito que sepas que finalmente lo entiendo. Y viviré con esta culpa cada día por el resto de mi vida. Sé que suena vacío después de todo, pero lo digo de todas formas. Lo siento. Siento muchísimo todo. Tu hija, Sofía. Elara leyó la carta 3 veces, sus ojos escudriñando cada palabra en busca de falsedad o manipulación. Pero lo que encontró fue algo que sonaba genuino, un dolor real, un remordimiento auténtico. Se sentó durante un largo rato, sosteniendo la carta, meditando sobre qué hacer. Parte de ella quería quemarla. Pero otra parte, la que había emergido del fuego del desierto más fuerte y compasiva, entendía algo crucial. El perdón no era para Sofía, era para ella misma. Aferrarse al rencor solo la lastimaría a ella. Ya era hora de dejar ir esa carga. No le escribiría de vuelta. Quizás nunca estaría lista para eso. Pero guardaría la carta como evidencia de que incluso las almas más perdidas a veces encuentran el camino de regreso a la humanidad. Un año después, Elara estaba en su jardín cuando Matías, ya con 15 años, se sentó a su lado. Abuela, dijo, en la escuela nos pidieron escribir sobre nuestro héroe. ¿Puedo escribir sobre ti? Elara rió suavemente. No soy ninguna heroína, mi niño. Si lo eres, insistió Matías. Sobreviviste, te hiciste rica, pero lo más importante es que perdonaste. Después de todo lo que te hicieron, seguiste siendo amable. Eso es ser una heroína. Con lágrimas picando en sus ojos, Elara respondió. Puedes escribir sobre mí, si quieres. Pero si lo haces, asegúrate de incluir algo importante, que no es lo que te sucede lo que te define, sino cómo respondes a ello. Tu bisabuela y tu tío me dejaron en el desierto esperando que muriera. Pudieron haberme quebrado. Pero yo elegí sobrevivir, elegí perdonar, elegí construir algo hermoso de las cenizas. Esa es la lección. Elara Méndez vivió hasta los 92 años. Falleció en su propia cama, rodeada de Valeria, de un Matías ya universitario estudiando medicina, y de las decenas de amigos del pueblo que la amaban. Su funeral fue el más grande que el pueblo había visto jamás.
Julián y Sofía, liberados de prisión años atrás, no asistieron. Su ausencia no importó. El Lara había encontrado una familia más verdadera que la sangre le había dado. Años más tarde, Matías, ya un médico graduado, se paró junto a la tumba de sus bisabuelos. En su bolsillo llevaba una pequeña piedra del desierto que el Lara le había dado, un recordatorio de resiliencia. Gracias, abuela, murmuró, colocando la piedra sobre la tierra. Gracias por enseñarme que el amor real no viene de la sangre, viene de la elección. Elegiste vivir cuando habría sido más fácil rendirte. Espero ser la mitad de fuerte que tú. En el lugar donde una vez fueron abandonados, se erigió un monumento. Su placa de bronce contaba su historia, concluyendo. Su historia nos recuerda que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la compasión, y que de las pruebas más terribles pueden surgir las victorias más hermosas. Descansen en paz, sabiendo que su ejemplo vivirá por generaciones. Y así, la historia de dos ancianos abandonados se convirtió en una leyenda de supervivencia, perdón y del poder indomable del espíritu humano para construir un legado de amor sobre las ruinas de la traición más profunda.